Cuando alguien hace esto, aléjate, el comportamiento que la gente falsa no puede ocultar. El peligro oculto de las personas inauténticas. ¿Alguna vez has notado que las personas más dañinas no son las que te confrontan directamente, sino aquellas que tejen una red de engaños con una sonrisa en el rostro? El mundo está lleno de ellas, y lo más frustrante es que solemos darnos cuenta cuando el daño ya está hecho. Pero permíteme plantearte un desafío. ¿Y si te dijera que puedes dejar de ser sorprendido por la deslealtad ajena, que existe una manera de intuir esas máscaras mucho antes de que se deslicen? Suena a una habilidad sobrehumana, pero no lo es. El gran secreto que pocos comparten no es vigilar a los demás sin descanso, sino transformar tu propia percepción del comportamiento humano. Y esto no es una fantasía, es una disciplina ancestral probada durante siglos y más relevante que nunca: el estoicismo. Los grandes sabios estoicos lidiaban con aduladores, oportunistas y traidores mucho antes que nosotros, y desarrollaron métodos para proteger su paz interior, incluso rodeados de falsedad. Quizás estés pensando, pero yo ya sé reconocer a la gente falsa. ¿Estás seguro? El error común es que la mayoría se fija en las señales equivocadas. Se enfocan en palabras amables y gestos aislados, no logrando ver los patrones que delatan a quien solo está actuando. Y cuando la verdad sale a la luz, la herida ya está abierta. Es por esta razón que este contenido puede marcar un antes y un después en tu vida. La perspectiva estoica sobre el engaño. Si aplicas lo que estás a punto de aprender, comenzarás a captar detalles que antes te pasaban completamente desapercibidos. Entenderás por qué ciertas personas solo aparecen cuando el sol brilla, pero se desvanecen en la primera tormenta. Y sobre todo, descubrirás cómo construir una fortaleza emocional sin necesidad de entrar en conflictos, desgastarte o sentirte culpable. El estoicismo te ofrece precisamente eso: la libertad de no ser un rehén de la hipocresía. Muchos hemos sentido ese escalofrío en la espalda al descubrir que alguien en quien depositamos nuestra confianza solo estaba interpretando un papel. Es como si de repente un telón se desplomara, revelando que todo era una puesta en escena de bajo presupuesto. Lo curioso es que este tipo de decepción no es nada nuevo. Hace más de 2 milenios, los estoicos ya meditaban sobre la duplicidad humana, porque sabían que tarde o temprano todos nos encontraríamos con personas así. Seamos sinceros, ¿te has detenido a pensar cómo en pleno siglo XXI seguimos cayendo en las mismas trampas que enfrentaban los antiguos romanos? Es fácil creer que las personas falsas son personajes de ficción, pero la realidad es mucho más sutil. A veces, es el compañero de trabajo que te saluda con un entusiasmo desbordado, pero desaparece si necesitas una mano. Otras, es ese amigo que solo te llama cuando su agenda tiene un espacio vacío que llenar. El verdadero impacto de las relaciones inauténticas. El estoicismo nos invita a mirar más allá de la superficie, a prestar atención no a los discursos dulces, sino a los patrones de conducta que se repiten, porque como decía un sabio estoico, las acciones gritan lo que las palabras susurran. El impacto de estas personas en nuestro bienestar es más profundo de lo que creemos. No se trata solo de una molestia social, es una fuga constante de nuestra energía, un veneno que erosiona nuestra confianza y sabotea nuestro crecimiento. Imagina que intentas avanzar en tu carrera, pero estás rodeado de aduladores que, en lugar de señalar tus áreas de mejora, solo inflan tu ego. A corto plazo puede sentirse bien, pero en silencio destruye tu potencial. Es aquí donde la perspectiva estoica marca la diferencia, enseñándonos a valorar la verdad, incluso si es incómoda. Recuerdo una experiencia personal en la que confié ciegamente en alguien que parecía compartir mi visión. Esta persona aplaudía cada uno de mis pasos, pero en realidad usaba nuestra cercanía para obtener información y manipular las cosas a su favor. Cuando la máscara finalmente cayó, el golpe fue devastador. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica, comprendí que mi dolor no provenía de su falsedad, sino de mi expectativa ingenua de que todos actuarían con integridad.
Al deshacerme de esa ilusión, fue mucho más sencillo aceptar la realidad tal como es, no como me gustaría que fuera. Desarrollando discernimiento sin cinismo. Esta difícil lección nos lleva a una reflexión crucial. ¿Cuántas veces nosotros mismos ignoramos las señales por simple conveniencia? El estoicismo no ofrece soluciones mágicas, pero sí nos proporciona lentes de mayor claridad para interpretar la conducta humana. Es como si en medio de un juego, de repente comprendieras las reglas no escritas. En lugar de sentirte estafado, empiezas a ver la falsedad como un patrón predecible, casi inevitable, y eso transforma por completo tu manera de reaccionar. Pero no te confundas. Identificar a personas falsas no significa volverse un cínico que desconfía de todos, ni construir murallas a tu alrededor. Los estoicos promovían el equilibrio, reconocer la naturaleza humana sin caer en la paranoia. El secreto reside en cultivar el discernimiento, en entrenar la mirada para detectar las inconsistencias entre lo dicho y lo hecho, pero sin permitir que eso te robe la calma. Es un ejercicio diario de observación serena, una habilidad que cualquiera puede desarrollar con paciencia. Lo más fascinante es que al aplicar esta visión, desarrollas una especie de blindaje emocional. Lo que antes te hería profundamente, ahora se convierte en una escena más en la obra de la vida. Como cuando ves una película por segunda vez, ya sabes quién es el traidor, por lo tanto la sorpresa no te impacta. Esta postura estoica no hace que la falsedad sea agradable, pero le quita el poder que tiene sobre ti. Y eso, en el fondo, es lo que realmente importa, proteger tu paz interior, entendiendo que es realmente una persona falsa, Frecuentemente, al pensar en alguien falso, imaginamos a quien miente de forma descarada, pero bajo la óptica del estoicismo, la falsedad es mucho más que eso. Nace de la incoherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. El estoico no juzga por el discurso, sino por los actos consistentes a lo largo del tiempo. Es una vieja verdad. Cualquiera puede prometer el cielo, pero pocos tienen la integridad para construir la escalera. Esa brecha es lo que distingue la autenticidad del engaño. Un ejemplo claro se ve en el entorno laboral. ¿Cuántos líderes afirman preocuparse por el bienestar de su equipo, pero en la práctica ignoran la sobrecarga y el agotamiento? ¿Cuántos compañeros hablan de unidad, pero están listos para sabotear al otro a la primera oportunidad? El estoicismo nos enseña que al observar las acciones obtenemos una claridad insobornable. Al final, las palabras son aire, pero la conducta diaria tiene un peso que delata las intenciones ocultas. Las personas falsas no solo dañan a otros, se sabotean a sí mismas. El estoico sabía que vivir en la mentira requiere un esfuerzo constante y que vivir en contradicción es una carga pesada. Es como llevar una armadura todo el día. Por muy convincente que parezca, en algún momento se oxida y se rompe, y cuando eso sucede, la confianza perdida rara vez se recupera. Piénsalo, ¿has vuelto a confiar con el mismo fervor en alguien que ya te ha engañado? Reconociendo la falsedad disimulada. Otro punto clave es que la falsedad a menudo se disfraza de virtud. Alguien puede declararse generoso, pero solo ayuda cuando hay un público que lo aplauda. O puede proclamarse honesto, pero tolera pequeñas corruptelas cotidianas con la excusa de que todos lo hacen. Es aquí donde la mirada estoica demuestra su valor. Nos invita a percibir la incoherencia y a mantener una visión crítica sin sacrificar nuestra serenidad. Es normal que la falsedad no sea evidente al principio, porque se manifiesta en los detalles. Un halago desmedido por aquí, una ausencia inexplicable por allá. Son pequeñas grietas en la fachada que, observadas con atención, revelan la debilidad de la estructura. Por eso el estoico practicaba la atención consciente, no como una técnica de meditación moderna, sino como una forma de ver el mundo sin idealismos. Cuando entendemos la falsedad como incoherencia, dejamos de caer en la trampa de esperar la perfección de los demás. Todos tenemos contradicciones, pero hay un abismo entre quien falla por debilidad humana y quien construye una fachada para manipular.
El estoicismo nos ayuda a diferenciar estos dos escenarios, algo crucial para cultivar relaciones sanas. Señales prácticas de inautenticidad. Una de las primeras señales que Séneca señalaba es el exceso de halagos. Los aduladores son fáciles de detectar. Siempre están de acuerdo, siempre te exaltan, nunca te cuestionan. Al principio su compañía es agradable, pero pronto te das cuenta de que su objetivo no es apoyarte, sino manipularte. El estoico sabía que quien nunca discrepa contigo probablemente no está siendo honesto. Al fin y al cabo, hasta el amigo más leal te ofrecerá una perspectiva diferente, precisamente porque le importas. Otro indicador clave es la incoherencia entre el discurso y la acción. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, cuenta conmigo para lo que sea, solo para que se esfume en el momento en que realmente lo necesitas? Esa ausencia en la adversidad es una de las pruebas de fuego de la autenticidad. Los estoicos creían que el verdadero carácter se revela en los momentos de dificultad, cuando no hay aplausos ni recompensas. Solo tienes que mirar hacia atrás. ¿Quién estuvo realmente a tu lado en tus etapas más oscuras? También existe el comportamiento selectivo, cuando alguien trata con una amabilidad desbordante a quienes pueden ofrecerle alguna ventaja, pero ignora o menosprecia a los demás. Esta actitud, aunque disfrazada de buenos modales, es una forma sutil de hipocresía. El estoicismo enseña que la verdadera virtud es constante, no depende de la audiencia ni de las circunstancias. Si alguien solo es amable cuando hay un beneficio de por medio, su máscara ya ha empezado a agrietarse. Manifestaciones modernas de la falsedad. En la vida moderna, esto se ve en situaciones cotidianas. Piensa en ese colega que nunca responde tus mensajes, pero cuando necesita algo, aparece lleno de entusiasmo. O en el amigo que solo te invita a sus fiestas para abultar la lista de invitados, pero nunca está presente en los momentos de apoyo. La mirada estoica te ayuda a identificar estos patrones repetitivos que dicen mucho más que cualquier discurso. Otra señal es la superficialidad en las relaciones. Las personas falsas evitan la profundidad porque ésta exige consistencia. Disfrutan de las conversaciones ligeras, pero huyen ante el primer problema real. Un estoico observaría esto con calma, comprendiendo que quien no puede sostener pequeños compromisos difícilmente será fiable en grandes responsabilidades. Es como probar la solidez de un puente antes de cruzarlo. Notas las fisuras en los primeros pasos. Es importante recordar que identificar no es juzgar precipitadamente. El estoicismo nos enseña a suspender los juicios rápidos, a observar patrones antes de llegar a una conclusión. Quizás alguien falló una vez, pero eso no lo convierte en una persona falsa. Es la suma, el historial, la repetición, lo que revela su verdadera naturaleza. Este ejercicio de paciencia te protege tanto de cometer injusticias como de caer en ilusiones peligrosas. Lidiando con personas falsas, sin perder tu paz. Lo primero que un estoico haría frente a una persona falsa es recordar un principio fundamental. No controlas a los demás, solo tus propias reacciones. Este simple pero poderoso recordatorio elimina el peso de la frustración. Es inútil esperar que alguien incoherente se vuelva íntegro solo porque tú lo deseas. El único territorio bajo tu dominio es tu propia mente, y es ahí donde comienza la estrategia para gestionar la falsedad. Una herramienta práctica es el distanciamiento estratégico. Esto no implica pelear, humillar o exponer a la persona. Significa simplemente limitar el acceso que tiene a tu vida. Es como cerrar la puerta de tu casa con llave. No necesitas echar a nadie a la fuerza, simplemente dejas de permitirle la entrada. El estoicismo nos invita a proteger nuestra serenidad estableciendo límites claros, sin odio ni resentimiento, solo con una firmeza silenciosa. Otra actitud esencial es cultivar la indiferencia controlada. No se trata de frialdad, sino de elegir conscientemente dónde inviertes tu energía emocional. Cuando una persona falsa actúa, en lugar de pasar horas rumiando sobre ello, el estoico se pregunta, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no,
simplemente lo deja pasar. Es una práctica de higiene mental, como barrer la suciedad de la casa para que no se acumule. Aplicación personal de los principios estoicos. Recuerdo una situación en la que tuve que tratar con un compañero de trabajo que siempre tergiversaba la información para quedar bien con los superiores. Al principio sentía ira e injusticia, pero al aplicar el estoicismo me di cuenta de que mi paz valía mucho más que el esfuerzo de desenmascararlo. Así que limité mis interacciones, documenté mis propios logros con claridad y seguí adelante. Con el tiempo, la verdad salió a la luz por sí sola, y yo no tuve que malgastar ni un gramo de mi energía. Otro punto es practicar el autoexamen. A menudo nos obsesionamos con identificar la falsedad en los demás, pero nos olvidamos de mirarnos en el espejo. ¿Acaso nosotros no hemos usado máscaras en alguna ocasión? El estoico creía que antes de criticar a alguien, uno debía examinar su propia alma. Esta práctica no solo fomenta la humildad, sino que también fortalece nuestra coherencia personal, haciéndonos menos vulnerables a los juegos de otros. También es útil buscar entornos que valoren la autenticidad. Rodearte de personas que cultivan la verdad y la integridad reduce drásticamente la influencia de los falsos. Esto puede significar elegir mejor tus círculos de amistad, unirte a grupos que prioricen la transparencia o incluso reconsiderar tus alianzas profesionales. El estoicismo nos recuerda que el suelo en el que plantamos influye directamente en los frutos que cosechamos. Liberándote de relaciones tóxicas. Liberarse de personas falsas no es un acto de frialdad, sino de autopreservación. El estoicismo nos enseña que la virtud debe ser el criterio principal en nuestras decisiones, y si una relación mina constantemente tu paz y tu crecimiento, ha perdido el derecho a permanecer en tu vida. Es como podar un árbol. No es crueldad, es un acto de cuidado para que el conjunto pueda florecer. El primer paso es diferenciar entre quien se equivoca por fragilidad humana y quien insiste en la falsedad como un estilo de vida. Todos cometemos errores, pero algunos se esconden detrás de máscaras con tanta frecuencia que hacen imposible construir una confianza real. El estoico usaría este simple criterio. ¿Esta relación contribuye a mi virtud o me aleja de ella? La respuesta guía la decisión sin dejar espacio a la duda. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que constantemente inventa excusas para no cumplir sus compromisos. Una vez es comprensible, dos, todavía aceptable. Pero si el patrón se repite, el estoico entiende que esa incoherencia es parte de la identidad de la persona. En ese caso, cortar el vínculo no es una venganza, es simplemente reconocer que insistir es un desperdicio de energía que podría usarse en algo más valioso. El camino adelante, serenidad y libertad. Es importante destacar que liberarse no tiene por qué ser un drama. No es necesario pelear, exponer o humillar. Muchas veces basta con un alejamiento silencioso, un límite claro que se impone sin necesidad de palabras. El estoico evita las confrontaciones innecesarias porque sabe que el silencio es a menudo la respuesta más poderosa. Es como dejar de regar una planta. Con el tiempo, la presencia de esa relación simplemente se disuelve. La culpa, sin embargo, es un gran obstáculo. Muchos se sienten responsables por abandonar a alguien, incluso cuando esa persona ha demostrado repetidamente su falsedad. El estoicismo nos recuerda que no somos responsables de las elecciones de los otros, solo de las nuestras. Si alguien prefiere vivir de apariencias, ese es su problema, no el nuestro. Lo que sí está bajo nuestro control es elegir quién tiene acceso a nuestro espacio emocional. Conclusión: el poder de la serenidad estoica. Identificar, lidiar y liberarse de personas falsas es un camino que no termina de la noche a la mañana. El estoicismo nos enseña que la falsedad siempre ha existido y siempre existirá, pero que la forma en que reaccionamos ante ella es enteramente nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad es también un poder, el de no permitir que la hipocresía ajena nos robe la paz. Esta conciencia lo cambia todo.
Recapitulando, hemos visto que la falsedad no es solo mentira, sino incoherencia entre palabras y acciones. Hemos identificado señales claras: adulación, ausencia en momentos difíciles, inconsistencia repetida. Hemos aprendido que en lugar de confrontar, el estoico prefiere protegerse con límites y cultivar una indiferencia estratégica. Y hemos entendido que cortar vínculos no es crueldad, sino autocuidado. Lo más fascinante de este viaje es darte cuenta de que al aplicar la filosofía estoica, dejas de ser un rehén de los demás. No necesitas rogar por autenticidad ni desesperarte cuando una máscara se cae. Pasas a ver la falsedad como algo esperado, casi natural, y por eso deja de ser una sorpresa devastadora. Eso es libertad emocional en su estado más puro, sin luz. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿De qué sirve entender las reglas del juego si sigues reaccionando como antes? El estoico no se limita a teorizar, practica, aplica, transforma. Es como aprender a nadar. De nada sirve memorizar la técnica si no te metes al agua. Así que la pregunta es: ¿estás dispuesto a sumergirte? Para ponerlo en práctica, empieza con algo pequeño. Observa en los próximos días quién a tu alrededor actúa con incoherencia. Anótalo, reflexiona y detecta los patrones. Establece un límite discreto. Observa cómo te sientes. Experimenta la indiferencia controlada ante una actitud falsa. Poco a poco, este entrenamiento creará un blindaje interno que nunca imaginaste posible. La decisión es solo tuya. Piensa cuántas noches has perdido el sueño por alguien que ni siquiera merecía tu atención. ¿Realmente vale la pena repetir ese ciclo? El estoicismo nos enseña que no tenemos que ser rehenes de la falsedad, que tenemos en nuestras manos el poder de elegir dónde invertir nuestra energía. Así que te pregunto: ¿a quién en tu vida necesitas observar con más atención y a quién quizás ya es hora de dejar atrás? Esta reflexión puede ser incómoda, pero es precisamente ahí donde reside la transformación. Después de todo, la vida no espera, y el momento de cambiar empieza hoy.